Varones, siervos de Dios, sean bienvenidos todos. Gracias por sintonizarnos en esta hermosa tarde que el Señor nos ha dado. Se me ha concedido el privilegio de transmitirles a ustedes el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Muchas gracias, apóstol Edwin García. Muchas gracias, anciano Hans, por darme la oportunidad de llevar el mensaje. En esta tarde, hermano, quiero empezar, si usted tiene su Biblia en la mano, si tiene su Biblia cerca de usted, si podemos ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27 y versículo 21 al 25. Vamos a leer lo que va a ser nuestro texto base de esta tarde. Dice así, comenzando del versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie, en medio de ellos dijo, aquí vemos a Pablo en el medio de una tempestad, en el medio de un naufragio, en camino a Roma, Italia. Y sigue diciendo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, quien soy y a quien sirvo. Verso 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque quiero, Señor, que tú me uses, Padre, para transmitir, que me uses como un instrumento, Padre, para transmitir este mensaje. Y que mis hermanos varones, mis hermanos siervos, mis hermanos ministros reciban ese mensaje en su corazón. Para que, Señor, quede sembrada esa semilla, Señor, y que la palabra que yo hable, Señor, llegue a donde más se necesita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hermanos, iniciamos con este texto porque si vemos, aquí se menciona 2 veces la palabra pérdida. Este mensaje brota de una enseñanza que yo escuché hace un tiempo, en un momento de necesidad, un momento difícil que yo estaba atravesando económicamente, no solamente personal, sino que también con mi familia. Entonces, en este versículo, en este pasaje podemos ver que se menciona 2 veces la palabra pérdida. Esto es el mayor temor que tienen los seres humanos en este tiempo. En estos últimos meses es algo que le ha quitado el sueño a muchas personas. ¿Por qué? Porque la gente, o globalmente ahora, las personas tienen miedo a perder lo que poseen, lo que tienen. Y esto mantiene a la mayoría del mundo en un estrés constante, en una ansiedad constante. Porque realmente, amado hermano, cuando no tenemos nada, amado varón, cuando no tenemos nada, no tenemos miedo a perder nada. Cuando usted no carga ni un peso en la billetera, no tiene miedo a perderlo. Al contrario, creo que si alguien se atreve a saltarlo, a lo mejor le da pena y le da un poco más, ¿verdad?, de lo que usted tiene. Pero si no tenemos nada, no tenemos miedo a perder mayor cosa. Pero la mayoría de nosotros hemos sido bendecidos por el Señor. El Señor nos ha dado tanto que ahora
muchas veces hemos perdido nuestra confianza en Él y tenemos miedo a la pérdida. Amén. Ahora, algo que he visto y que me he dado cuenta, no solo personalmente, sino que también dentro del cuerpo de Cristo, es que hemos sido contagiados con este mal. Hemos sido contagiados con el miedo, del mismo miedo que tiene el mundo a la pérdida. Pero esto se da, amado hermano, porque tenemos vivimos bajo una mala impresión o tenemos un mal concepto de que porque estamos dentro de la cobertura del Señor, de que porque estamos bajo el favor de Dios, que porque sabemos que el Señor nos cuida, creemos que nunca vamos a perder nada. Pero amado hermano, déjame decirte que esto no es cierto. Lo que se pierde es porque ya no tiene un propósito divino dentro de el reino de Dios. Aquí nos damos cuenta que el Señor le dice a Pablo, por medio del ángel, que iba a haber pérdida. Sí iba a haber pérdida, sí se iba a perder la nave, pero que ni él ni ninguno de los que iba con él iban a perder la vida. Y esto es porque había un propósito para Pablo. Entonces déjame decirte, varón, que lo que tiene un propósito divino en el reino de Dios, el Señor lo va a proteger, el Señor lo va a cuidar, el Señor lo va a guardar. Y muchas veces van a haber pérdidas, pero el Señor va a mantener bajo su mano lo que es favorable para su voluntad. Amén. Entonces, el tema que yo te quiero compartir y quiero que quede grabado en tu corazón, es que nosotros somos hijos de un Dios que restituye. Amén. Esto lo vemos acá también. Si nos vamos a la vida de Job, muchos de nosotros conocemos la vida de Job. Y amado varón, quiero que esto se tatúe en tu corazón, se penetre en su corazón. Veamos lo que dice el libro de Job, capítulo 1 y versículo 12. Dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene Job está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Una vez más, amado hermano, amado varón, nos damos cuenta que aquí Job iba a perder todo lo que tenía. Job iba a perder todo lo que le pertenecía a él. Iba a perder su familia. Iba a perder sus ganancias. ¿Cómo es posible que un hombre que amaba al Señor, iba a perder todo y aún parte de su salud? Amén. Entonces, dentro del Señor, amado varón, aún que estamos dentro de Él, van a haber cosas que se van a perder. Pero entonces no podemos estar temiendo a la pérdida, porque hay pérdidas que van a ser inevitables. Entonces tenemos que nosotros vivir en la confianza y en la fe que nosotros somos hijos de un Dios que restituye, un Dios que devuelve, un Dios que nos honra cuando nosotros también aprendemos a honrarle en los tiempos difíciles. Entonces, cuando se pierde algo, amado hermano, dentro del Señor, nuestro Señor ya tiene preparado algo nuevo para restituir lo que se perdió. Así que mi palabra para esta tarde es que dejes de ir lo que perdiste. Deja de estar pensando ya en el pasado. Deja de estar pensando ya en lo que se fue y enfócate en lo que el Señor va a restituir. Amén. Al hablar de esto, venía a mi memoria cómo el Señor nos ha traído de victoria en victoria en este ministerio. Muchos de nosotros, muchos de ustedes que tienen ya algún tiempo en este ministerio, recuerdan cómo nosotros
estábamos en la iglesia de Woodside. Algo sucedió y el Señor nos mudó a la 124, aquí mismo en Jamaica. Entonces, algo pasó, hubieron algunos problemas en la 124 y el Señor ya tenía algo preparado. Y aquí es donde estamos ahora. Estamos en un lugar mejor. Y si ustedes se fijan o se dan cuenta, hemos ido de victoria en victoria, de mejor lugar y en mejor lugar. Y sí, hay cosas que se pierden y son valiosas. Y estoy más que seguro que nuestro pastor, nuestro apóstol y los ministros entraron en un momento de miedo, de ansiedad, de temor. Porque ¿a dónde iban a llevar al pueblo? Y muchos de los que pasamos esa transición, tuvimos que pasar un que muchos le llaman un pequeño desierto, ¿verdad? Pero a los pocos meses el Señor nos entregó este lugar. Un lugar mejor, un lugar más grande. ¿Pero por qué? Porque pusimos nuestra mirada no en lo que se perdió, sino que en lo que el Señor trajo de nuevo. Lo nuevo que el Señor trajo, la restitución. Y en eso es donde nosotros debemos de poner nuestra mirada. Amén. Entonces, lo que yo te quiero transmitir es hablar de un aspecto, amado hermano, de una característica, de un aspecto que tiene nuestro Dios, que muchas veces no se predica por miedo a hablar precisamente de que hay que perder algo, de que hay que perder cosas, que hay cosas que se van a ir, cosas que muchas veces nos han costado. Cosas que hemos conseguido con mucho esfuerzo. Pero déjame decirte que dentro del Señor no importa lo que perdamos. No importa lo que perdamos, porque el Señor siempre va a proveer. El Señor siempre tiene algo nuevo. Y no dice la palabra, amado hermano, que Dios es Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Y en eso es lo que tú tienes que confiar. En ese Dios proveedor. En ese Dios de restitución. Amén. Entonces, mira este versículo. Muchas veces yo lo había leído, pero tocó mi corazón al estudiarlo ya profundamente. Y de nuevo ve a tu Biblia en Filipenses capítulo 4 y versículo 19. Mira lo que dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, varón, para que venga lo que Él va a suplir, para que venga lo que Él nos va a dar, tiene que venir primeramente una necesidad. Tiene que venir un faltante. Tiene que venir una crisis. Tiene que venir un problema, tiene que venir una pérdida. Entonces, nosotros debemos de entender que es que cuando perdemos algo, cuando dejamos ir algo, lo único que está haciendo el Señor en ese momento es abriendo espacio para que venga. Él está haciendo que se abran las ventanas de los cielos para que venga bendición, para que venga restitución hasta que sobreabunde. Amén. Y eso es lo que este pasaje nos quiere decir. Él va a suplir. Dios va a suplir. Dios va a suplir tu necesidad. Va a suplir lo que nos falta. ¿Acaso Él no sabe lo que te falta? ¿Acaso Él no sabe lo que perdiste? Él conoce todo. Él escudriña nuestros corazones. Cuanto más nuestro Dios no va a saber lo que falta. Amén. Entonces, esta realidad, esto que veo en la palabra, amado hermano, ha levantado mi espíritu, me ha fortalecido en ese momento y ha aumentado mi fe en esos momentos de escasez, en esos momentos personales de pérdida, tanto en lo material,
amado hermano. Y déjame decirte algo, varón. Yo no estoy hablando solamente de cosas materiales. Yo aquí estoy hablando de una forma integral, de una forma espiritual. Porque podemos perder muchas cosas espirituales. Podemos perder el gozo. Podemos perder la alegría. Podemos perder el vino. Podemos perder la unción. Pero el Señor es un Dios que restituye. Y si tú te tomas de la mano del Señor, Él lo va a traer con una doble porción. Amén. Aleluya. Entonces, cuando siempre que hay una pérdida, siempre que hay un faltante, eso lo único que hace, varón, es que nuestro Dios que restituye se levante a nuestro favor. Aun cuando el enemigo te ha quitado algo que tú tenías por preciado, esto lo único que hace es que el favor de Dios venga hacia ti y te restituya lo que es tuyo, lo que te pertenece, lo que el Señor tiene para ti. Restitución. Restitución significa retorno. ¿A cuántos Dios no nos ha retornado algo? A mí el Señor me ha retornado muchas cosas. Devolución. ¿A cuántos el Señor no nos ha devuelto algo que perdimos? Algo que dábamos por perdido. Reposición. Dios es un Dios que repone. Y por último, pago. Dios paga. Dios te va a pagar conforme a tu fe, conforme a lo que tú creas. Recordemos, varones, que nosotros vivimos en un mundo espiritual, en un mundo de fe. Nosotros no tenemos que caminar por vista, por lo que vemos alrededor en este momento. No tenemos que caminar por lo que dicen las noticias, por esta información mediática que nos quita el sueño muchas veces. ¿Qué va a pasar esto? Se están perdiendo los trabajos, se está perdiendo el negocio, la gente se está muriendo. No, varón, nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios, en el Dios de restitución. Amén. Entonces, restitución significa retorno, de nuevo te lo digo, devolución, reposición o pago. ¿Cuántos? Tenemos que alistarnos, varón. Tenemos que levantar nuestras cabezas y estar listos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Ahora regresemos a nuestro texto base. Recordemos que en Hechos 27, 22 decía la palabra: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, les decía Pablo a los hombres que estaban con él, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente de la nave. Sí. Era obvio que algo se iba a perder. Amén. Y muchos probablemente se angustiaron. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin una nave? Vamos a tener que nadar, nos vamos a ahogar. Sí, había cierta frustración, sí había miedo, había temor. Y déjame decirte que aquí no estaban en una pequeña tormenta. Aquí estos hombres pasaron 12 días en tormenta, en tempestad, sin alimento. Imagínate la agonía que tenían estos hombres. Pero aquí viene lo glorioso y lo grandioso que es nuestro Señor. Mira, si vamos más adelante en Hechos capítulo 28, ahí mismo, versículo 9 y versículo 10, dice lo siguiente: hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, ya habían ellos llegado a la isla, venían y eran sanados. ¿Había un propósito? Pablo, por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios, había llevado sanidad a esta isla. Entonces había un propósito para la vida de Pablo. Y sigue diciendo en el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Aquí está hablando de gente agradecida. Amén. Y cuando zarpamos, quiero que pongas atención a esta palabra.
Zarpar significa marcharse en una embarcación de un lugar donde estaba anclada. No sé si te das cuenta, pero aquí el Señor ya había proveído una nueva barca, una nueva embarcación. En la que estaban antes se había perdido, pero aquí el Señor ya había restituido una nueva. Y el Señor aún les da más porque dice, nos cargaron de las cosas necesarias. Ya no solamente tenían una barca que se estaba hundiendo, ya no solamente tenían una barca que se iba a perder, ahora tenían una barca nueva, más tenían las cosas necesarias, el alimento, la provisión necesaria para que siguieran su viaje a Roma. Entonces, a veces también, amado hermano, déjame decirte, el Señor permite la pérdida. El Señor permite que muchas cosas se vayan. ¿Para qué? Para que sepamos apreciar lo que tenemos. Para que sepamos apreciar lo que el Señor nos ha dado. Porque muchas veces no apreciamos las bendiciones que el Señor nos da. Muchas veces pensamos que es por nuestras propias fuerzas y nos olvidamos que el que nos provee, el que nos sostiene es el Señor. Entonces tal vez el Señor nos lleva a estos momentos de pérdida para que sepamos valorar. Amén. Entonces el Señor aquí ya vemos que restituye, ¿verdad? Y no solamente restituye, sino que da más. Agrega más, agrega un poco más de lo que se fue. Y este principio también lo experimenta Job. Recuerda que también empezamos leyendo el capítulo 1 del libro de Job. Miren lo que dice esta palabra en Job, capítulo 42 y verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de su siervo Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aquí nuevamente vemos la restitución de Job, lo que el Señor restituye. Ponle ojo a esto, no dice que le dio la cuarta parte de lo que tenía, no dice que le dio la tercera parte de lo que tenía, ni siquiera dice que le dio lo que tenía o le devolvió solamente lo que tenía, sino que dice aumentó al doble todas las posesiones de su siervo Job. Entonces aquí Dios le sustituye o restituye a Job lo que él tenía, pero en una doble porción. Amén. Entonces, enfoquémonos, varón, no solamente en la pérdida. Enfoquémonos en lo nuevo que el Señor va a traer. No, su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios siempre te va a traer algo nuevo. Yo sentí darte este mensaje, varón, porque sentí en mi corazón que hay alguien que lo necesita. Hay alguien hay muchos que han perdido cosas y que han tenido que dejar cosas y se han entristecido. Pero el Señor te trae esta palabra el día de hoy, que el Señor te va a dar lo que perdiste y aún más. Amén. Así que deja ya de preocuparte, confía en el Señor. Tómate de la mano del Señor y Él va a restaurar. Él va a reconciliar. Amén. Gloria a Dios. Mira, este es otro pasaje, otra porción de la palabra que por muchos años yo leí, pero pasé desapercibido por el mensaje glorioso que tiene esta porción de la Biblia. Entonces, antes de leer este verso, quiero que recibas esa fe, varón, en el Espíritu, así como lo vio el profeta Jeremías, porque esto podría parecer una locura.
Escucha bien esto. Jeremías capítulo 18, verso 2 al 4 dice. Esto se lo dice el Señor a Jeremías. Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Entonces el profeta Jeremías dice, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Más adelante el Señor le revela al profeta Jeremías que simbólicamente él es el alfarero que estaba trabajando sobre esta vasija. El profeta Jeremías dice, ¿qué? ¿Se perdió una vasija en las manos de Dios? Yo pienso que él cuando vio eso se friqueó. Entonces esto acá, varón, déjame decirte, y no lo tomes, tómalo en el espíritu. Sí van a haber cosas, sí van a haber cosas que tú has obtenido que se van a perder aun cuando estás dentro de las manos de Dios. Van a haber cosas que se van a perder, van a haber cosas que se van a ir. Sí van a haber pérdidas dentro del pueblo de Dios. Pero mira lo impresionante de este verso, de esta palabra, es lo siguiente. Dice que la vasija de barro que hacía se echó a perder en las manos de Dios. Pero mira, dice, y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Otras traducciones dicen que hizo otra vasija mejor. Amén. Siempre lo que el Señor trae, siempre lo que el Señor viene, lo que viene para nosotros de parte del Señor, va a ser mejor que lo que se fue, varón. Y eso es lo que tenemos que entender como pueblos, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Y esta es la razón muchas veces, amado hermano, que muchos cristianos se alejan de la iglesia. Esta es la razón por la cual hay muchos cristianos frustrados. Porque ponen sus ojos en lo material especialmente. Ponen sus ojos en su salud. Ponen sus ojos en lo que es pasajero. El Señor dice, haced tesoros en el cielo, no en la tierra. Entonces tenemos que quitar nuestra mirada de lo material, de lo de este mundo, de lo secular, y poner nuestra mirada en el Señor, en el autor y consumador de la fe. Entonces, mucho cuerpo del Señor, muchos miembros se alejan. Porque sí, cuando el Señor nos da, cuando venimos a la iglesia y el Señor nos sanó, cuando venimos a la iglesia y el Señor nos dio una nueva vida, nos dio una nueva relación con nuestra familia, cuando obtuvimos de nuevo lo que habíamos perdido, no nos alejamos. Cuando el Señor da, estamos siempre contentos. Pero ¿qué cuando viene la pérdida, amado hermano? Y si tú, varón, estás en las manos del Señor, ten por seguro que aunque las cosas se pierdan, el Señor siempre va a traer la restitución. El Señor ya está preparando la restitución. De nosotros depende mantener esa confianza para poder recibir esa restitución. Amén. Entonces, aquí vemos que el Señor en Jeremías 18, versículo 4, que el Señor hace algo nuevo, ¿verdad? Entonces, el Señor siempre va a querer hacer algo nuevo. Vienen cosas mejores, siervo. Vienen cosas mejores. En medio de esta pandemia, de esta incertidumbre, para nosotros los hijos de Dios, viene algo nuevo. Pero eso sí, si aprendemos a esperar por la restitución de Dios y no andar llorando por la pérdida. Amén. Ya olvídate de lo que se perdió. Ya déjalo ir. Lo que se perdió, se perdió. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Pon tus ojos en lo que viene nuevo. Aquí en este templo, aquí viene una
cantidad de gente, varón. La palabra dice que la palabra del Señor se va a predicar a toda criatura. El Señor va a traer nueva gente con un corazón agradecido. El que se va a ir. El que se queda va a ser porque es gente que venera a Dios y ama al Señor. Amén. Entonces, el Señor siempre va a hacer algo mejor. El Señor siempre tiene algo mejor. Para reforzar esto, mira lo que nos da aquí el Señor. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25 dice: y os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y aquí sí hubo pérdida, amado hermano. Ellos perdieron, este pueblo de Sión aquí perdió su ganado, habían perdido su agricultura, perdieron todo, no tenían nada. Esto era con lo que ellos sobrevivían. Estas eran sus ganancias. Este era su comercio. Y habían perdido todo. Pero el Señor les dice por medio del profeta: esperen. Antes de que empiecen a llorar, antes de que se empiecen a lamentar, yo les tengo una palabra. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta tarde. Que el Señor va a restituir todo lo que se comió la oruga. Él va a restituir el tiempo. Y eso se los puedo decir yo por fe propia, por experiencia propia. El Señor restituye aún el tiempo perdido con nuestros hijos, aún el tiempo perdido con nuestras familias, aún el tiempo que perdimos en su presencia, el Señor lo ha restituido. Te decía antes, no solamente dentro del marco material, y eso quiero también que lo entiendas, sino que en lo espiritual. El Señor trae una sanidad. Pero esto sí, si aprendemos de nuevo a enfocarnos en la restitución. Entonces aquí el profeta Joel les dice que el Señor va a traer algo nuevo, ¿verdad? Que va a restituir lo que se perdió. Amén. Hay que esperar por la restitución, varón. Tienes que esperar por tu restitución. Solo no te alejes del Señor. Tómate de la mano del Señor. El copero. Hay una historia en la palabra del Señor. En este escenario, el copero es un amigo de cárcel, un compañero de cárcel de José. Y Dios le da un sueño a José. Un sueño de restitución para el copero. Esta es mi oración, amado hermano, que el Señor, varón de Dios, que el Señor te dé un sueño, que el Señor te dé un objetivo, que el Señor te dé una nueva perspectiva de la vida mientras estamos en la tierra. Este es mi sentir. Este hombre era el copero del rey. Este hombre estaba encargado de probar la comida del rey antes que él la probara, de beber lo que el rey bebía antes de que él lo bebiera. Esta era una posición impresionante en aquel entonces. Él siempre estaba en el gabinete, él estaba donde el rey estaba. Si el rey viajaba, él viajaba con él. Si el rey se movía para acá, él se iba con él. Él tenía todo, él estaba siempre alrededor de donde estuviera el rey. Entonces era el hombre de mayor confianza del rey. Imagínate hermano, que tengas que probar primeramente la comida del rey. Por si está envenenada, tú te mueras antes que él. Entonces era una posición de confianza, de extremadamente, de suma confianza. Y el rey lo bendecía constantemente. Pero aquí vemos un escenario donde este copero había perdido todo.
había perdido su posición, había perdido su familia, había perdido su bendición. Él estaba en bancarrota, no tenía nada, estaba solo. Entonces aquí José, por medio del Dios le da un sueño por medio de José, y le dice así en Génesis 40. Y le dijo José, esta es su interpretación, hablándole a José al copero: los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. ¿Y qué? Y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en sus manos, como solías hacerlo cuando eras su copero. Amén. Entonces aquí vemos lo impresionante. Entonces aquí el Señor nos va a levantar. Pero tenemos que tener un sueño. Tenemos que enfocarnos en lo que el Señor trae, en el beneficio que el Señor trae para nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero transmitir. El Señor va a levantar tu cabeza. El Señor te va a levantar donde estás. Pero tienes que olvidar lo que se perdió. Y tienes que dejar ir lo que ya no te conviene, varón. Amén. Entonces, vas a recuperar tu posición. Vienen nuevos trabajos, vienen nuevos contratos, viene nueva ayuda, viene una mejor relación con Dios, viene una mejor relación con tu familia, viene una mejor relación con tus hermanos en Cristo. Yo lo sello en el nombre de Jesús. Y esta es mi oración y este es mi anhelo. Que Dios ponga en ti ese sueño, para que tu perspectiva cambie, para que tu ánimo cambie. Que el Señor levante tu cabeza y regreses a tu puesto de batalla. Amén. Vamos a 2 Crónicas capítulo 25 y verso 9. Dice lo siguiente. Aquí es un escenario donde el rey Amasías, por cierto muy joven, había contratado unos guerreros a sueldo, ¿verdad? Para ir a la batalla. Pero viene el varón de Dios y le dice que no vaya a la batalla porque Dios no está con él. Entonces, a este rey Amasías le sucede algo que le está sucediendo a muchos hombres en este momento, a muchos hombres de negocios, aunque creemos en Dios. Hemos perdido nuestra confianza. Y Amasías, escucha lo que dice, y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Lo que este rey tenía aquí puede ser la misma angustia que tú tengas en este momento. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi vehículo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Puede ser la misma zozobra que tú tengas en tu corazón en este momento. Pero mira, el varón de Dios le dice al rey: rey, tranquilo, no te preocupes. Tranquilo, no te preocupes. Y mira lo que le dice. Y el varón de Dios le respondió: no te preocupes, Jehová puede darte mucho más que esto. Aquí vemos otro ejemplo de restitución, varón. Otro ejemplo de que aunque nosotros tengamos miedo, tenemos que vivir en la plena confianza que el Señor nos va a dar más. Viene más, varón, viene más. Amén. Dios te lo va a restituir y no como se fue. Dios te va a dar más. Ya dejemos de preocuparnos y tiremos toda nuestra ansiedad en Cristo.
Y sabemos que cuando Dios da, amado hermano, y cuando da, Él da sin medida. Él abre las ventanas de los cielos. Amén. Pero basado en estas citas bíblicas, basado en lo que leímos, quiero darte algunos puntos importantes para que no solamente sobrevivas este tiempo de crisis. Si estás pasando un momento de crisis, que no solamente sobrevivas, sino que te mantengas victorioso en el nombre de Jesús. Entonces, cada vez que atravesamos o estemos pasando una pérdida inminente, tenemos que entender estos principios, varón. Número 1, confía en su favor para restituir. Confía. Nosotros nos movemos por fe. Nosotros caminamos, cada paso que damos en nuestras vidas lo tenemos que dar por fe. Y si vistes la pérdida, vas a ver o verás la restitución. Pero eso sí, si confías en el Señor, si confiamos y ponemos nuestra mirada en el Señor. Esto fue lo que le sucedió a la primera creación de hombre del Señor, que era Adán y Eva. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, 25. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo la mujer, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató a Caín. Amén. Aquí otro ejemplo de restitución, varón. Imagínate. Podemos imaginar a Adán y a Eva pensando que tenían a un hijo asesino. Puedes imaginar la preocupación sabiendo que tenían un hijo que ya estaba muerto. Pero Dios, en su misericordia, les envía a Set, que después, si tú lo estudias, es de la descendencia de Jesús. Es decir, Jesús sale de la descendencia de Set. Amén. Y eso es algo glorioso, hermano. El Señor siempre va a restituir para lo mejor. El Señor nunca nos lleva atrás. Por eso es que nosotros no debemos de pensar ni en un momento en volver atrás. Sí es bueno aprender de las experiencias pasadas, pero no quedarnos estancados en el pasado, hermano. Amén. Entonces aquí el Señor restituye a Set por Abel, ¿verdad? Entonces confiemos en su favor. Confiemos en lo que va a hacer. Mi confianza, Señor, está puesta en ti todos los días de mi vida. La palabra dice que así sea, que vivamos o muramos, somos de Él y somos para Él. Nosotros vivimos para Él. Amén. Otro de los principios, nunca cuestionemos las pérdidas. Nunca cuestiones las pérdidas, varón. Lo que se fue, y es porque el Señor lo quería quitar. Y eso es lo que decía Job en el capítulo 1, versículo 21, en medio de su aflicción. Él no pecó contra Dios. Mira lo que él dijo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tenemos que aprender a alabar al Señor en medio de la abundancia, pero también en medio de la pérdida. Si no aprendemos a alabar al Señor y a bendecir al Señor en la pérdida, no lo vamos a poder alabar en medio de la abundancia. La restitución, lo mejor solo va a venir en medio de una escasez, en medio de una pérdida. Para que haya restitución,
Tenemos que pasar una antesala de pérdida, de escasez, muchas veces de miseria, para que podamos ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, nada, absolutamente nada nos pertenece a nosotros, amado hermano. Nada es de nosotros. Todo lo que tenemos es por el favor de Dios. Dice la palabra que la tierra es del Señor y su plenitud y todos los que en él habitan. Todo le pertenece al Señor. Nada de lo que tienes es por tus propias fuerzas, y porque tienes mucho talento, y porque tienes mucho conocimiento, ni porque tienes más grados académicos que un termómetro. No, es por el Señor, porque por su gracia nosotros tenemos lo que tenemos. Amén. Todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios y porque el Señor nos da. Nosotros nada más somos administradores de lo que el Señor nos da. Y por eso es importante que cuando recibimos algo del Señor, aprendamos a apreciarlo y a cuidarnos, y a cuidarlo. Pero si el Señor se lo lleva, se lo lleva. Así como aprendes a recibir, también tienes que aprender a despojarte. Amén. Debemos aprender a alabar a Dios en la pérdida y así también como en la restitución. Y esto fue lo que hizo Job aquí. Por eso es que la palabra dice que él no pecó en contra del Señor. Porque él sabía que todo venía de Dios. Y todo va a Dios también. Amén. No estés cuestionando ya la pérdida. No estés cuestionando a Dios. Nosotros no somos quienes para cuestionar al Señor. Para pedirle cuenta al Señor de lo que hemos perdido. Aleluya. Y por último, hermanos, tocaron los últimos 2 puntos. No trates de entender cómo Dios lo va a restituir. No trates de entender cómo Dios va a restituir lo que se perdió. No trates de entender cómo Dios lo va a traer o a hacer nuevo. Porque te vas a frustrar. Te vas a frustrar. Porque Joel 2:25 dice que Él va a restituir los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Cómo es posible ante los ojos humanos que el Señor va a devolver los años que ya se fueron? No lo vas a entender. Deja que el Señor trabaje. El Señor lo va a hacer. ¿Y sabes por qué el Señor lo va a hacer? Porque Él es un Dios poderoso. Él es el único que puede hacer proezas y hacer lo imposible. Tenemos un Dios de imposibles. ¿Quieres que el Señor se glorifique en ti en medio de la pérdida, en medio de la escasez? Déjalo que Él trabaje. El Señor sabrá cómo hacerlo. En su momento, a su tiempo, lo va a hacer cuando Él quiera y como Él quiera. Lo único que te corresponde a ti, varón, es confiar en Él. Ya no estés confiando en el gobierno. Ya deja de poner tu mirada en las noticias, en lo que dice CNN, en lo que dice Fox News, en lo que dice Univisión. A lo mejor ellos están mintiendo. A lo mejor lo que dicen no es cierto. Lo que dice el Señor es cierto. Su palabra es verdad. Y de ahí es donde nosotros nos tenemos que agarrar. En eso es lo que nosotros tenemos que confiar. Si nosotros confiamos en Él, vamos a ver su gloria. Siempre la restitución que trae el Señor es mayor que la pérdida o lo que se llevó el enemigo. Siempre. Amén. Escucha esto. Siempre lo que trae el Señor es mejor. En Jeremías 18:2 dice, Él dice que iba a ser una mejor vasija. En Job 42:10 Él dice que aumentó al doble lo que tenía Job anteriormente. En segunda de Crónicas, el varón le dice al rey Amanías,
Dios dice que Él te va a dar mucho más. Dios siempre va a dar más. Lo que viene es mejor de lo que se ha ido. Y así era como vivía Pablo. Así es como Pablo, el apóstol Pablo, caminó. Y esta es el cuarto principio que te quería dar. La restitución siempre será mayor que la pérdida. Amén. Entonces el apóstol Pablo, mira lo que dice. Filipenses 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar en Cristo. Qué palabra, hermano. Es decir, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que su escala, su nivel, su escala de valores cambió al estar en Cristo. Recuerda que decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya lo que él consideraba valioso, lo material, ya no era lo que valía para él. Lo que valía para él era lo que él ganaba en Cristo. Y no lo tomes a mal, porque aquí el apóstol Pablo no lo está diciendo, él no está diciendo que considera todo como basura en una forma despectiva. Porque sí, hay cosas que perdemos que son valiosas. Hay seres queridos que perdemos que son valiosos. Hay cosas que nos han costado. Pero aquí el apóstol Pablo lo que nos quiere decir es que lo que se gana por Cristo y para Cristo tiene más valor que lo que perdemos fuera de Él. Amén. Entonces, amado varón, este mensaje brota de una promesa y de un orden divino que el Señor nos da. Amén. Y quiero cerrar, quiero sellar esta palabra con esta porción de la Biblia. En el libro de Isaías 35, capítulo 3, capítulo 35, versículo 3 y versículo 4. Escucha lo que te dice el Señor. Y espero que tomes esta palabra y la selles en tu corazón. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Es decir, las rodillas débiles, las rodillas que están temblando. Decid a los corazones apocados. Hemos conocido a personas con corazones apocados, ¿verdad? Corazón apocado es un corazón temeroso, un corazón tímido, un corazón angustiado. Y a estos corazones el Señor les dice, esforzados y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Amén. Y viene con pago, que es restitución. Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria a Dios. Entonces aferrémonos a esta palabra, hermano. Aferrémonos a esta palabra. Yo puedo sentir en el Espíritu, y desde que yo empecé a meditar en este mensaje, desde que yo escuché esta palabra, el Señor me dio en el Espíritu un entendimiento y una percepción mejor de lo que viene, de lo que tenemos que estar listos para recibir. Pero la única manera de poder recibir esto, varón, es confiando en Él, poniendo nuestras cargas en Él. Como decía Job, Dios dio y Dios quitó. Su nombre tiene que seguir siendo alabado. En la abundancia y en la escasez. Así que toma esta palabra en el Espíritu y para ti, para tu familia.
quiero terminar con una oración para que esta palabra crezca en tu corazón y así mismo te haga crecer y sea de beneficio y de ministración para tu vida. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, porque tú has hablado, Señor Jesús. Y esta palabra ha llegado por medio de tu Espíritu Santo al que la necesita, Señor. Aquel corazón que está cansado, aquel corazón que está angustiado por la pérdida, por las cosas que se han tenido que ir, Señor Jesús. Pero nosotros reconocemos, Señor, que estamos bajo tu cobertura. Señor, que todo lo que viene, todo lo que tenemos es por ti, Señor. Y si lo has quitado, Señor, creemos que tú lo vas a restituir con algo mejor, Señor. Y ponemos nuestra confianza en ti, Padre. Nos tomamos de tu mano, Señor Jesús. Señor, por favor, aumenta nuestra fe. Que como Job decía, de oídas te había escuchado, mas ahora nuestros ojos te ven, Señor. Y queremos, Señor, que tú te glorifiques en nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo sello esta palabra en el nombre del Hijo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así sea. Amado hermano, si esta palabra te exhortó, si esta palabra te aumentó tu ánimo y fue de beneficio para tu vida, te exhorto a que, y te animo a que la compartas. Amén. Para que así la palabra del Señor se siga expandiendo y pueda llegar esta palabra a los corazones necesitados. Amén. Espero que este mensaje, tú que me estás viendo, haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.